Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Bienvenidos sean todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Le agradecemos a Dios nuestro Señor la vida y gracias a Dios que pude viajar a el estado de Guerrero y ya regresé con ella. Estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia. Si son tan amables, visiten mi página Maestros Paquitandal y ahí van a encontrar ideas, dinámicas, actividades, estrategias de enseñanza, aprendizaje desde educación inicial hasta la universidad. Hoy vamos a ver la cultura y los niños. Las formas de comunicarse, de expresarse y de ver el mundo determinan la cultura de los niños. Esta se puede manifestar y percibir de diversas maneras. Cuando uno habla de la cultura, normalmente lo asocia a las obras de arte, la historia, las costumbres o una determinada comunidad. Sin embargo, es difícil que un niño no le llamen la atención estas cosas. Existe otra vertiente en la cultura de los niños que proponen una visión educativa para acercarlos a sus raíces y a las de otros pueblos. Incluso también hay una propia, generada por ellos y para ellos, es decir, para las niñas y para los niños. De acuerdo al Diccionario Real de la Academia Española, la cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres junto a los conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, en un grupo social. Este último aspecto es fundamental en la visión que ofrecemos. La cultura pertenece a un conjunto determinado en un cierto tiempo y espacio. La cultura dirigida hacia los niños. La visión educativa de la cultura de los niños que les brindan los adultos tiene como fin instruirlos sobre los elementos que conforman en la sociedad en la que se insertan. Estos pueden ser símbolos, personajes históricos, religión, costumbre, creencias, literatura, historia, indumentaria, herramienta, música, arte. La cultura infantil muchas veces incorpora fantasías y poderes mágicos a sus mitos para lograr mayor impresión y así motivarlos a interesarse por la cultura. Este proceso se profundiza además en la casa, en la escuela, a través de las diferentes materias que los niños acceden a diferentes aspectos de su cultura, como la literatura y la historia. ¿En qué consiste la cultura cultural de los niños? La otra forma de cultura de los niños y las niñas perciben es la constituida por ellos mismos. Ahora bien, ¿cómo puede ser para los niños que sean creadores de su propia noción de su cultura y en la comunidad donde viven? La respuesta es muy simple de lo que parece. Lo hacen a través de sus actividades cotidianas, muchas de ellas inclusive con juegos inocentes, por ejemplo, la definición de roles, reglas y estrategias para jugar en una plaza, las canciones que inventan, los ritos que los niños creen para echar sus suertes constituyen un legado que pasa de generación en generación, donde hace años sus abuelos y sus antepasados lo hacían y se van imitando de boca en boca. En las historias y en los ritos urbanos sucede lo mismo. El hombre de la bolsa, la leyenda del arcoíris, la historia del hombre lobo son conocidos tanto por los niños y por los adultos. También hay otras circunstancias de un pueblo o un barrio. Todas estas cosas que citamos anteriormente, casi sin querer, constituyen la cultura de los niños. ¿Dónde se manifiesta la cultura de los niños? Nuestros niños perciben elementos culturales, propios o ajenos. Casi constantemente sucede a ocurrir a través de las relaciones que establece con otras personas
de lo que consuman mediante los medios. Literatura infantil. Al ser pequeños, los niños son propios de escuchar los relatos y las historias de sus padres y sus abuelos. Son todo si cuentan con elementos de fantasía y magia para los niños. La literatura aprovecha esta condición para narrar historias reales de un modo educativo y apropiado. El grado de madurez de los niños, por ejemplo, historias, cuentos, colecciones que emanan de su misma comunidad. También están los contenidos audiovisuales, al igual que los libros. Los niños absorben muy rápidamente lo que ven en la televisión, en el cine o en el internet. Esto es debido a la gran estimulación de los sentidos que estos producen, en una gran oportunidad para presentar historias educativas entretenidas, para acercarlos al verbaje cultural de su comunidad. Ejemplos: series, películas, videos, etc. Música. Las canciones y los bailes característicos de un canal para transmitir conocimientos a los niños. Quien no conoce el caso de las canciones infantiles que aprenden los niños en preescolar de acuerdo a su contexto, es decir, en su comunidad, haya pasado muchos años, persisten porque son un rasgo cultural de nuestra comunidad. El arte. Así como pasa con la música, también se puede inculcar la cultura a un niño a través de imágenes. Estas pueden encontrarse en libros, revistas y en muchos sitios. El arte, además de todos los beneficios que trae, permite a los niños y a las niñas tener una representación gráfica mental, civilizaciones y eventos pasados. La cultura de los niños comienza desde casa, es muy importante. Finalmente, debemos remarcar que lo mejor es de esperar que el niño empiece en la escuela para que se interese por sus raíces desde los 3 años de edad, pero debe de venir su cultura desde su casa, inculcada por sus padres, es decir, dentro de su contexto social en donde vive. Vamos a ver qué más nos dice la cultura y los niños. Se entiende por cultura y significa básicamente cultivar, criar. Más concretamente tiene otros significados: dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que se fructifiquen, poner los medios necesarios para mantener, profundizar el conocimiento, por ejemplo, el trato o la amistad con otras personas, desarrollar, ejecutar el talento, es muy importante, el ingenio, la memoria, etc. Ejercitarse en las artes, era lo que decíamos hace un momento. Por ejemplo, en pueblos originarios hacen por ejemplo, cuadros, pulseras, collares, y eso también es cultura de acuerdo a la comunidad en donde viven los niños. La lengua también es muy importante. Hay lenguas en México: totonaca, mixteca, náhuatl, zapoteca, chontal, etcétera, ¿no? En suma, la cultura está estrechamente relacionada con el desarrollo individual y parece inseparable de la acción para crecer. Es muy importante. Seguimos. La cultura se relaciona con un conjunto de formas de vida, de costumbres que caracterizan a los grupos humanos, que era lo que comentábamos hace un rato. La cultura es todo: el arte, la indumentaria, la comida, todo lo que el niño está viviendo en su comunidad, las danzas, los bailes. Acabamos de subir un baile típico, ¿cómo se llaman estos? No recuerdo ahorita cómo se llamaban, los gachupines que bailaban, ¿verdad? Pero no basta con decir que la cultura es un medio donde nos desarrollamos los seres humanos. La cultura orienta decisivamente todos nuestros procesos de desarrollo y es necesario profundizar en el proceso que permite explicar esta relación. El desarrollo humano está condicionado no solo por la capacidad biológica, sino también por las tradiciones. Era lo que decíamos: la historia, las artes, todo, la música, las canciones, la danza, la comida, los trastes, todo eso es cultura. El vestimenta, la lengua. Por aquí, por tanto, un papel decisivo para explicar el curso de desarrollo en la vida.
La vida del niño se puede considerar como un proceso de intercambio de roles y desarrollo en el curso, fortaleciendo sus experiencias con el entorno cultural, es decir, todo lo que el niño vive, todo lo que el niño conoce, todo lo que sus padres hacen, la asamblea del tequiti, que es una asamblea que hacen, la lengua, el vestido, la comida, su forma de saludar, su forma de hablar, todo eso es su cultura, son sus raíces que vienen, sí, porque aquí dice, los niños crean y constituyen el mundo social y se componen por ellos mismos y sus actividades diarias que tienen en su vida diaria. Esa es la cultura. La zona de desarrollo próximo de un niño se relaciona con cada uno de distintos estadios de desarrollo infantil, que propone CONI, en tanto en que cada uno hay demandas cambiantes de que proceden del contexto social. Es bien importante la cultura. Por ejemplo, aquí en México, aquí vemos a estas señoritas que tienen un traje típico. Esa es cultura, porque en Oaxaca y en Guerrero estas blusas que vemos aquí las cosen a mano. Primero las hacen, las cosen, y esa es una cultura. Vemos ahí, por ejemplo, en algunos estados de la República, en Oaxaca hay muchas danzas regionales típicas, hay en todo lo largo y ancho del país. Los niños aprenden de esta cultura. Está la danza de los viejitos, la danza de los tecuanes, mucha cultura. También nuestra comida, nosotros decimos que el pueblo mexicano se alimenta, la base del pueblo mexicano es el maíz, como algo típico de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestros antepasados. Hay mucha comida con maíz. La comida también es cultura. El chocolate, por ejemplo, el pan, el mole, ya habíamos visto en otros videos. También la cultura es los bailes que hacen en cada región de México, pero también, por ejemplo, las canciones que se van transmitiendo de generación en generación dentro de la comunidad es cultura, porque decíamos ahí van de boca en boca, las leyendas, la historia, cómo se curaban, por ejemplo, nuestros abuelos. Esa es cultura. Si la retomamos hasta ahora, pues hay varios mexicanos, entre ellos yo, tomamos test gradualmente y para qué sirve. Entonces, todo eso lo van estudiando los niños, su modo de saltar, cómo comemos. Nosotros los mexicanos, la verdad, los verdaderos mexicanos del pueblo, de los campesinos, comemos con la mano. Nos hacemos taco con sal y comemos así, ¿no? Entonces, con la mano. Eso es una cultura. Todo lo que el niño tenga ahí, en su contexto, el vender, por ejemplo, aguacate, maíz, su forma de trabajar, todo eso es una cultura de nuestro pueblo. Por ejemplo, aquí en México tenemos todavía el metate, donde las mujeres muelen con el metate para hacer tortillas. Tenemos el molcajete. Eso es una cultura de nuestros antepasados, es un legado. Tenemos el comal de barro, que por ahí les hice pues unos videos, también es cultura mexicana. Tenemos la historia que nos data de cómo fue la Revolución Mexicana, cómo fue la independencia, cómo eran los libros anteriores, cómo son ahora, la forma que enseñaban los maestros. Todo eso es cultura. Entonces es muy importante la historia, los relatos, las artes, la comida, el vestido. Todo eso es una cultura de acuerdo al contexto, acuérdense, donde vive cada niño. Porque, por ejemplo, un niño de Guerrero es diferente su cultura a un niño que vive en el centro del país, por ejemplo en Morelos o en el Distrito Federal. Es diferente su cultura, su forma y su tono de hablar. Bueno, pues era lo que les traía para hoy. Es muy importante la cultura. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba y no se olviden de, por favor, si son tan amables, de visitar mi página Maestros Canales y de compartir mis videos. Bueno, les mando un abrazo a la distancia, bendiciones del cielo, que Dios los bendiga y que tengan un día maravilloso en compañía de sus seres queridos. Hasta luego, nos vemos a la próxima, si Dios nuestro Señor me lo permite. Adiós, hasta luego, bye.